Presentamos 24 Noche. Presentamos 24 Noche. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, 1 de la mañana con 50 minutos. Comenzamos esta edición de medianoche en esta jornada ya después de las 12. Es ya jornada de día jueves 12 de octubre. Vamos a comenzar esta entrega informativa desde las calles de Santiago. Vamos a tomar contacto con Jan Giachetti, que estuvo con los hinchas peruanos. Esto en la antesala ya, el duelo clasificatorio de este jueves que se va a llevar a cabo ahí en el Estadio Monumental a las 9 de la noche. ¿Cómo estás, Jan? Muy buenas noches. Hola Marco, buenas noches. Sí, harta información que tiene que ver con la seguridad respecto a este banderazo que hinchas peruanos realizaron en alrededores del Hotel Petra, aquí en Santiago, específicamente en la comuna de Lo Barnechea, a un costado del portal La Dehesa. Fíjense que llegaron aproximadamente más de 100 hinchas y que también realizaron una serie de actos culturales. Estaban disfrazados algunos, otros bailaron cueca peruana, otros andaban con amuletos de la suerte para poder de alguna manera enfrentar esta antesala de lo que es el enfrentamiento entre las selecciones de fútbol peruana y chilena este día jueves a las 9 de la noche. ¿Qué eso estuvo sucediendo? Fíjense que la preocupación principalmente estaba concentrada en que no se realizaran desmanes, pero fíjense que durante la jornada sí hubo enfrentamientos entre algunas personas que cruzaban por ese lugar, se tiraron botellazos, los hinchas de la selección peruana también respondieron, pero no pasó a mayores. Eso fue lo importante, estuvo cortado el tránsito, carabineros y fuerzas especiales de carabineros debieron contener esta situación, estuvieron custodiando lo que ahí ocurría y nosotros pudimos conversar con los participantes que estuvieron ahí de forma pacífica, hay que recalcarlo. Algunos iban con esta intención de poder alentar a su selección mientras ya están concentrados a este partido que es crucial tanto para la selección chilena como la peruana. Escuchemos qué nos decían. Mañana vamos a nosotros llevarnos 3 puntos. Vamos a ganar 2-0 mañana. Goles de Carrillo y gol de Guerrero. Esperemos que Perú saque un buen resultado, tenemos fe de que los jugadores puedan dar lo mejor de cada uno de ellos, así que esperemos que un resultado para mañana positivo. Solo le pido a los jugadores que le pongan huevo, que nosotros vamos a dejar la garganta mañana en las tribunas. ¡Viva Perú, carajo! ¡Viva! 2-0 mañana. Bien, ahora nos trasladamos a la comuna de Santiago porque muy cerca de la estación Santa Lucía van a empezar a revisar imágenes de cámaras de seguridad en sus pantallas. Ahí pueden ver que un grupo indeterminado de aproximadamente 20 vendedores ambulantes se enfrentaron con inspectores municipales y los agredieron de forma brutal. De hecho, hay 12 inspectores municipales que resultaron lesionados y uno de ellos grave. De hecho, tiene desprendimiento de retina luego de recibir un golpe en su ojo. Una situación que es bastante preocupante, sobre todo por lo que tiene que ver con la seguridad pública en el lugar. De hecho, estos inspectores municipales estaban cumpliendo con sus labores de fiscalización justamente en la vía pública a estas personas que ejecutan el comercio informal, que lo practican y lamentablemente terminó todo de la peor manera. Hay enfrentamientos con palos, les arrojaron incluso piedras de gran tamaño y debieron salir arrancando los que pudieron. También llegó Carabineros a poder apoyar a los inspectores municipales. Fíjense que hasta las patrullas resultaron con daños producto de este violento actuar. Hubo detenidos, son 15 aproximadamente, todos vendedores ambulantes y hay algunos que tienen órdenes vigentes de detención. Todo está siendo analizado por Fiscalía para de alguna manera saber qué va a ocurrir con ellos. También estaría entre ellos el detenido por esta agresión que lamentablemente sufrió este trabajador municipal. Escuchemos qué nos señalaban sobre esta situación. Los municipales pues llegaron a combatir el comercio informal y nos agredieron a mi marido. Aquí llegó mi marido desangrándose. Antes tenemos 12 funcionarios que presentan lesiones, uno de gravedad, fuera de riesgo vital, pero que evidentemente para nosotros es una situación gravísima. Nosotros repudiamos completamente esto. Como municipio ya hemos comenzado procesos de querella. 12 lesionados. 12 inspectores municipales lesionados. Hasta el momento mantenemos 4 detenidos que son comerciantes ambulantes y también tenemos lesionados de parte de estos comerciantes. Tienen órdenes vigentes que la estamos analizando porque ya hay que poner a disposición del tribunal para que nos entregue mayores antecedentes.
Nos trasladamos a la comuna de Quinta Normal porque fue registrado también en cámaras de seguridad un hecho totalmente insólito, primero que todo, y además bastante grave. Tiene que ver con el cobro de venganza de una persona que con un vehículo atropelló a otra porque le debía dinero. Además, estas personas tenían un vínculo laboral que hace muy poco había culminado, pero de la peor manera, porque fíjense que quien atropella a la víctima había descubierto que le había robado en una empresa de reciclaje algunas pertenencias principalmente y que luego habría reducido a esta persona. Sin embargo, cuando lo atropella, esta persona se da la fuga, la deja en el suelo, pero luego recapacita de alguna manera y la intenta ayudar, pero no lo hizo de la forma correcta, sino que la secuestró por una hora, la tuvo en una bodega de su empresa de reciclaje y ahí también tuvo colaboración de algunos trabajadores. Total que todos quedaron detenidos. Son 3 personas detenidas, no tienen antecedentes, pero lo que aquí ocurre es que Carabineros debe de alguna manera empezar a dilucidar cómo es que ocurren todos estos hechos y en qué circunstancias, además de que habría una denuncia de por medio de que le habrían robado al victimario. Es un caso que tiene que irse solucionando a medida que pasan las horas. Lo que sabemos es que la víctima no tendría lesiones de gravedad, sin embargo, sí hay una investigación que también está enfocada en la víctima como también el victimario. Una situación que durante el día de mañana ya se espera tenga resultados con la formalización y también con el control de detención que se haga respectivamente. Escuchemos qué nos señalaban sobre este caso. El autor del hecho tiene la obligación legal de dar aviso a la autoridad policial más cercana, situación que en este caso no ocurrió, por lo tanto el fiscal tendrá que dirimir en este caso qué situación procesal va a quedar el imputado y también la persona que coayudó a la gestión en este sentido de retener a la persona contra su voluntad en un lugar. Insólito caso que está siendo investigado tanto por Fiscalía y también Carabineros, que pronto va a tener resultados, Marco. Gracias, Jan, por este informe. Muy buenas noches. Buenas noches. Internacional. Vamos a revisar ahora noticias del mundo. Es el quinto día ya de guerra, de conflicto entre Hamas e Israel. Y una de las imágenes que deja esta jornada es este registro, lo que vemos ahí en pantalla, el video publicado por el grupo armado palestino que en las últimas horas se puede apreciar una supuesta liberación de una mujer cautiva y 2 niños cerca de Gaza. Estas imágenes fueron transmitidas por Al Jazeera y de momento no hay información sobre cuándo se tomó el video ni la identidad de los presuntos liberados y tampoco se ha registrado algún tipo de comentario oficial por parte de las autoridades israelíes. Y mientras tanto crece también la tensión en medio de los bombardeos a la franja de Gaza que ya dejan más de 1000 muertos y una crisis humanitaria sin precedentes, mientras que desde Israel se anunció la formación de un gobierno de unidad para enfrentar la guerra que ya deja más de 1200 muertos en su territorio. Quinto día de bombardeos en la franja de Gaza. La autoridad palestina cifró en más de 1100 los muertos y sobre los 5000 los heridos. Muchos de ellos son niños, ancianos y mujeres. He perdido a mi padre, mi hermano, mi tío, 2 primos, 2 miembros de mi familia, mi esposa embarazada y soy el único sobreviviente. Según la Cruz Roja, la crisis humanitaria en la franja de Gaza ha empeorado. Desde el miércoles, la única central eléctrica en el lugar se quedó sin combustible, mientras que para este jueves se espera lo mismo para los generadores eléctricos de los hospitales. A esto se suma la falta de agua y de alimentos. Naciones Unidas debió cerrar 14 centros de abastecimiento en el lugar. Ningún lugar en Gaza es seguro. Este es el sentimiento en general de toda la población. La falta de instrucciones claras y de pasos seguros podría provocar más devastación y pérdida de civiles. Las calles de la franja de Gaza se han llenado de cuerpos envueltos en blancas sábanas. Funerales masivos que también se han repetido en Israel, despidiendo a los más de 1200 fallecidos que dejó el ataque sorpresa de Hamas el sábado. Algunas ejecuciones fueron transmitidas abiertamente por redes sociales, lo que derivó en que muchos vieran en vivo la pérdida de sus seres queridos.
Abrí mi teléfono y vi el horror, vi el mayor desastre imaginable. Mi abuela en el suelo, en su propia casa, asesinada. En video, el suelo estaba todo ensangrentado y mi abuela tirada ahí. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el líder de la oposición Benny Gantz anunciaron la creación de un gobierno de emergencia y un gabinete de gestión de guerra, mientras que 300.000 reservistas ya han sido llamados por el ejército. Estamos luchando contra un enemigo cruel, peor que ISIS. Vimos a niñas y niños, a los que les dispararon en la cabeza, a hombres y mujeres quemados vivos. Estados Unidos ya mandó un contingente de armas y municiones para el ejército de Israel y el presidente norteamericano Joe Biden conversó con su par israelí Benjamín Netanyahu. Este ataque fue una campaña de pura crueldad, no solo de odio, sino de pura crueldad contra el pueblo judío. Yo diría que es el día más mortífero para los judíos desde el Holocausto. Actualmente se estima que entre 100 y 150 personas están como rehenes en la Franja de Gaza. Qatar busca negociar el intercambio de mujeres y niños rehenes israelíes por prisioneros mujeres y niños palestinos en cárceles de Israel. Hamás amenazó con ejecutarlos públicamente si Israel no avisa de sus bombardeos, mientras que su ex líder hizo un llamado a los pueblos árabes a levantarse contra Israel. Llamo en primer lugar a los países vecinos, Jordania, Siria, Líbano y Egipto, a todos sus hijos e hijas. Vuestro deber es mayor porque estás más cerca de Palestina. Este miércoles las fuerzas de defensa de Israel aseguraron la infiltración de militantes de Hezbollah en su territorio, algo posteriormente desmentido cuando los militares estuvieron en terreno. Este grupo islámico libanés, con un ala política y otra militar, es una amenaza para Israel en su frontera norte. Esto ha llevado a preparar algunos hospitales como el Rambam de la ciudad de Haifa, el que ya adaptó sus instalaciones para recibir posibles heridos. Desde UNICEF expresaron su preocupación por la situación de los niños en este conflicto. El conflicto continúa cobrando un precio horrendo en las vidas de los niños y sus familias en Israel y el Estado de Palestina. Instamos a todas las partes a no atacar a los niños. Otros líderes del mundo han expresado su preocupación por la escalada sin precedentes en las últimas décadas del conflicto palestino-israelí, entre ellos el secretario general de Naciones Unidas y el Papa. Hago un llamamiento a todas las partes y aquellos que tienen influencia sobre estas, a evitar cualquier escalada mayor y desbordamiento del conflicto. Sigo con dolor y aprensión de lo que está sucediendo en Israel y Palestina. Tantas personas murieron, tantos resultaron heridos. Rezo por aquellas familias que vieron un día de fiesta convertirse en un día de luto. Estados Unidos y Egipto buscan abrir un corredor humanitario que permita entregar suministros médicos y alimentos a la Franja de Gaza, pero por ahora no existe una alternativa para evacuar a civiles que se encuentran atrapados en medio de los peores bombardeos de los últimos años y con la posibilidad latente de un ataque de Israel por tierra, lo que abriría un escenario desconocido en medio de este conflicto. Y mientras los aviones de la Fuerza Aérea Chilena realizan vuelos humanitarios, hay otro grupo de chilenos que no tiene contemplado dejar sus hogares en Medio Oriente. ¿Cómo están enfrentando este conflicto? Vamos a revisar el informe preparado por Verónica Moscoso. Como puedes ver, el parque está vacío a esta hora. Normalmente esto estaría lleno de niños porque están sin clases, están sin nada que hacer, pero la gente tiene miedo, entonces se mantienen en sus casas, en sus patios y no salen mucho. Francisco, periodista chileno residente en Israel, hace 13 años vive en una de las zonas claves del conflicto en Medio Oriente. Jerusalén es un territorio que durante décadas ha estado en el epicentro de la tensión. Hoy nos muestra cómo están las calles. Bueno, esta es mi casa y ahora te voy a mostrar lo que es el refugio. Esto es la pieza de los niños, porque para que ellos en caso de emergencia se sientan en un ambiente más tranquilo, más acogedor para ellos. Acá está lo que es la ventana. Esto es lo que tengo que hacer siempre cuando ocurre la emergencia. Cierro acá la ventana, que es doble protección, y después cierro acá bueno, en general esto lo hacemos con mi señora entre los dos. Tiene 2 hijos. El mayor sufrió la pérdida de un amigo del barrio que murió en medio de los ataques.
hermano de uno de sus amigos del barrio, digamos, murió, era soldado, murió en el conflicto el día sábado. Él estaba en la base en Faraza, donde atacaron los de Hamas. Lamentablemente falleció, hoy día fueron sus funerales. Desde el sábado, la vida de todos los habitantes de Israel se ha visto alterada y si bien en algunos sectores siempre se ha vivido en constante alerta, hoy la realidad es una pesadilla frente a la constante amenaza de ataques. Esta ciudad Beersheba está a 41 kilómetros de la Franja de Gaza, es una ciudad al sur de Israel. Entonces, es una ciudad que relativamente se escuchan sirenas. En la noche, yo por lo menos no puedo dormir porque escucho toda la noche los aviones de la Fuerza Aérea. Pasa el avión, a los 3 minutos, bombazos, explosiones. Entonces, muy difícil, o sea, uno como mamá trata de estar tranquila. Cuando suenan las sirenas, mi hijo más pequeño... Los niños están en sus casas con clases online para que puedan interactuar con sus compañeros y distraerse de lo que está pasando. Tenemos prohibido salir a las calles. Las veces que han sonado la sirena, por ejemplo, mi señora le ha tenido que contar que es un juego, que apenas suena la sirena de la ambulancia, él no sabe que es sirena antiataque, les borramos todas las aplicaciones. Así que tratamos de minimizar el contacto con redes sociales para evitar ver imágenes que incluso acá en Israel no se han visto. Y hace poco hubo acá cohetes que cayeron cerca, así que si suena la alarma y yo tengo que ir, yo les aviso que porque está un poco tensa ahora la situación. La médico chilena Carolina Tannenbaum vive en Tel Aviv. Sus 2 hijas de 20 y 23 años se enlistaron en el ejército de Israel. Mi hija mayor vi que perdió la inocencia. Oh my God. Where is it? Wow, it's fucking here. Vio cosas muy terribles que no quiere decir, que no quiere hablar, pero de a poco en la noche, durante la noche, contó algunas cosas, contó que hay gente que no se sabe quién es, que muertos. Preocupación también en la región del Biobío, ya que la esposa de Yusif Abdul no ha podido contactarse con él. Vecino de Santa Juana, Yusif Abdul, que es una persona mayor con hartos problemas de salud. Él estaba en la Franja de Gaza en el momento en que empezaron los ataques y no hemos logrado tener comunicación con él. Mientras ellos continúan su vida en Medio Oriente, 200 chilenos que ya fueron rescatados por la Fuerza Aérea desde Tel Aviv están en Atenas y en Madrid. A revisar ahora la entrevista que sostuvo hace algunos momentos nuestro compañero Matías del Río junto al ex ministro de Relaciones Exteriores Ignacio Walker. Vamos a escuchar esa conversación. Tomamos contacto con el ex canciller de Chile, Ignacio Walker, ex senador. Ignacio, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy bien, Matías, muy buenas noches. Bueno, no sé si algo... ¿Cómo se puede? Porque en la época que les tocaba a ustedes probablemente ser canciller, que no fue hace tanto tiempo, no existía esta inmensa cantidad, este caudal de informaciones que debe ser muy difícil para las propias autoridades, que en todos los países, sobre todo los implicados directamente, tomar decisiones, porque son decisiones que se juegan vidas con estas informaciones que no sabemos de dónde vienen, ni para dónde van, ni de cuándo son y si son verdad o no. Bueno, hay mucha especulación, como tú decías. Lo único cierto, lo único claro, lo único contundente, ¿no es cierto?, basado en la evidencia, es lo que ocurrió el sábado 7 de octubre, hace pocos días, ¿no es cierto?, con este ataque de Hamas, ¿no es cierto?, contra Israel. Yo estaba recordando, Matías, al escucharte, a mí me tocó como canciller del presidente Lagos ir en visita oficial a Israel el 2005. ¿no? Y pasé a Ramala también, por supuesto, a la Cisjordania. El 2005 fue el año en que Israel se retiró de Gaza. ¿No? Y por lo tanto fue un año muy importante porque después de, bueno, desde la Guerra de los 6 días, el año 67, uno de los territorios ocupados era Gaza. Y la verdad es que esto se hacía insostenible para Israel. Te voy a decir por qué hago este comentario. Porque de los 2,3 millones de personas que habitan Gaza, una de las 3 zonas más densamente pobladas del mundo, había 8.000 soldados israelitas.
israelíes. Por lo tanto, se hacía absolutamente imposible controlar esa situación. Bueno, se retiró, ¿no es cierto?, Israel. El 2007 gana Hamás la dirección política, ¿no es cierto?, de la Franja de Gaza. El 2009 hay una incursión militar de Israel. El 2014 hay otra incursión militar de Israel en que mueren 4.000 palestinos. Por lo tanto, el tema de Gaza, mucho más incluso que la Cisjordania, incluso más que el norte de Israel, con el tema de Hezbollah, es particularmente sensible. Ahora, entrando en política, porque te ha tocado estar a ti en esas decisiones y conversarlas, lo que está haciendo, alguien dice, Israel puede cometer el peor error, que es volver a ocupar, como lo dejó el 2005, porque eso es, a lo mejor, ha sido un analista, lo que quiere Hamás, radicalizar más las posturas, polarizar más. Hay algunos que les conviene la guerra, en fin, los enfrentamientos, pero también se podrá hacer de otra manera, que es, bueno, el otro extremo, y de hecho hoy día que se presenta un gobierno de unidad nacional en Israel, hay algunos que no entran al gobierno justamente porque tienen la postura de que hay que reconocer el Estado palestino de una sola vez, y eso en Israel, sobre todo hoy, parece un anatema. Entonces, entre esos dos polos, entre ocupar Franja de Gaza o reconocer a Palestina desde Israel, hay un montón de matices entre medio. ¿Qué te sugiere a ti la experiencia de poder acercarse a una eventual solución? Bueno, hay un gabinete de guerra, ¿no es cierto?, desde hoy día de 5 personas. Tú sabes que uno de los grandes problemas hoy día con el gobierno de Israel, Thomas Friedman ha sido muy claro en esto, un gran columnista del New York Times, es la debilidad interna de Israel desde el punto de vista político, porque Netanyahu, el primer ministro, tiene al país completamente dividido, ¿no? Incluso con amenazas respecto del funcionamiento del Estado Democrático de Derecho. Entonces, desde hoy día hay un gabinete de guerra, hay un gobierno de unidad en que no están los extremos, ¿no es cierto? Y por lo tanto la pregunta de hoy, en este momento, es si Israel va a ingresar y va a intervenir o no en Gaza. Que insisto, ya lo hizo en 2009, lo hizo en 2014. Yo creo que sería un profundo error, por una razón muy sencilla. Porque Israel, desde víctima, porque claramente aparece como una víctima, se transformaría en victimario, porque ingresar a Gaza tiene un costo desde el punto de vista de las muertes de la población civil, ¿no es cierto?, muy grande. Por lo tanto, muchos analistas creen, que entre ellos Friedman, que yo te citaba, pero muchos otros, el Economist acaba de sacar una editorial sobre esa materia, una información de que sería un grave error, ¿no? Mira, Matías, esto tiene las características que conocemos, ¿no es cierto?, un acto terrorista, un acto cobarde, esencialmente cobarde, o sea, matar a mansalva 260 personas en un festival de música, tomar rehenes, 100, 150 rehenes, a niños, a mujeres, a familias. Entonces, además de eso, es una acción suicida, yo creo, por parte de Hamás, porque es el más serio revés de la causa palestina en 70 años. La causa palestina ha tenido buena sensibilidad internacional, buena imagen internacional. Con esto yo creo que hay un retroceso brutal desde el punto de vista de la propia causa palestina. Bueno, alguien dirá, esto lleva 1000 años y más, estos problemas en la zona no se van a solucionar en esta semana, en este mes. Pero ¿qué alternativa le queda a Israel hoy día si no es intervenir de alguna manera? Desde la más radical sería ocuparla, ¿no es cierto?, o borrarla, que quisieran algunos probablemente. Pero eso es lo más radical y eso en el sentido común indica que podría generar más problemas aún. Pero ¿cómo intervenir para poder ir detrás de los responsables y sabiendo las muertes no solo de los rehenes israelíes o de otros países, sino que de la cantidad de palestinos, de niños, de familias palestinas inocentes, civiles que viven ahí? Entonces es un zapato chino. Bueno, hay 2,3 millones de personas, imagínate, en la Franja de Gaza, ¿no es cierto? Se calcula que Hamás, y junto con su brazo armado, ¿no?, Al-Qassam, y la Yihad Islámica, serían unas 20.000, 30.000 combatientes. Hay 360.000 reservistas movilizados en Israel. 360.000, ¿no es cierto?, contra 20.000. Entonces, bueno, Israel lleva varios días bombardeando. Anteanoche hubo 200 objetivos, ¿no es cierto?, de bombardeo, objetivos militares principalmente, porque hay un desplazamiento de 300.000 palestinos dentro de la Franja de Gaza
sí, que significa que salen de sus casas, de sus departamentos, de las zonas residenciales. Hay 83 colegios de Naciones Unidas en la Franja de Gaza que son refugios, ¿no? Entonces, bueno, hay casi un modus operandi, ¿no? En todo este tiempo, desde el año 67, sobre todo desde el 2005. Entonces, ha habido un bombardeo muy severo por parte de Israel. Esto comienza, dice el primer ministro, es el comienzo de la respuesta. Hay que destruir completamente a Hamás, pero pasar del dicho al hecho, sobre todo desde el punto de vista del enfrentamiento urbano dentro de Gaza. Israel ha sido completamente sorprendido. ¿no? Completamente sorprendido. Ahí hay otra dimensión, ¿qué pasó con la inteligencia militar? Sí, pues. Pero mira, ¿qué es lo más importante a mi juicio, desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista político o de política internacional? Muchos se preguntan, Matías, bueno, ¿y por qué este sábado este ataque de Hamás a Israel? ¿no? Se cumplen, bueno, 50 años de la guerra del Yom Kippur, muy similar, día festivo religioso, 30 años de los acuerdos de Oslo, 1993, los palestinos sienten mucha frustración porque no se habrían cumplido los objetivos de Oslo, hay debilidad, ¿no es cierto?, del gobierno de Netanyahu, otra razón, pero la más importante, creo yo, es que estaba a punto de materializarse un acuerdo diplomático histórico entre Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita. Bueno, es el archienemigo de Irán. Para muchos es el causante a lo mejor de esta acción. Es decir, que Irán no permitía que eso ocurriera y hace estallar esta bomba, entre comillas. Claro, claro, exactamente. ¿Por qué? Porque recuerda que después de la guerra del 67, la guerra de los 6 días, después de la guerra del Yom Kippur, el año 73, el 78 Israel hace la paz con Egipto. Claro, con Anwar Sadat. ¿No es cierto? Los acuerdos de Camp David, el acuerdo del 79, lo que le cuesta la vida a Anwar Sadat. El 94, Matías, Israel hace la paz con Jordania, ¿no? Y hace 2 o 3 años, lo único que yo rescato de Donald Trump, por lo menos, los Abraham Accords, Israel hace un acuerdo con los Emiratos Árabes, con Bahrein, con Sudán y con Marruecos. Y entonces, si ahora hace un acuerdo diplomático con Arabia Saudita, con Israel y con Estados Unidos, bueno, ¿qué pasa con Irán? ¿no? Cuando los países árabes ya han cedido, han negociado, han logrado la paz, salvo en el sur del Líbano, donde está el Hezbollah. Entonces, a mí me hace mucha fuerza que tal vez la razón de ser, junto con las que ya he mencionado, pero la más importante es impedir este acuerdo diplomático entre Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita. Lo último, Ignacio, lo último, que estamos muy contra el tiempo, la chilenización de este conflicto, ¿es un riesgo? Chilenización me refiero a que nos traigamos no la guerra física, pero sí el encuentro entre comunidades, que sabemos que estas dos comunidades en Chile son requete contra influyentes, importantes y que han aportado al desarrollo de Chile en las últimas décadas. ¿Temes que eso pueda complicar la política chilena o no? No, no creo. Siempre en este tipo de conflictos hay reacciones por lado y lado en Chile, pero aquí hay dos comunidades, palestina e israelí, muy asentadas. A mí me tocó traer, porque el presidente Lagos lo invitó a Mahmoud Abbas, aquí el año 2005. Estábamos en una conferencia en Brasilia, ¿no? Y lo habíamos invitado a visitar Chile. Se le echó a perder su avión. Bueno, y el presidente Lagos mandó un avión de la facha en 12 horas. Lo traje yo personalmente a Mahmoud Abbas o a Abu Mazen, como le dicen, y estuvo 4 días en Chile. El actual presidente, claro. El actual presidente de la Autoridad Palestina en la Cisjordania, del Fatah. El Fatah es el área más moderada de los palestinos, ¿no? Oye, y él estuvo acá en Chile unos 4 días, me tocó ser su anfitrión, y estaba absolutamente impresionado, primero por la más grande comunidad palestina fuera del Medio Oriente, en Chile. 250.000, 300.000 personas. Segundo, le impresionó mucho cómo se mantenían las tradiciones, la comida, los bailes. Él estaba muy impresionado de esta visita. Y tal vez termino, Matías, porque creo que resume muy bien del punto de vista de Israel. En esa visita que hice yo a Israel en 2005, me tocó una entrevista con Ariel Sharon, el primer ministro, una visita protocolar de 5 o 10 minutos que fue 1 hora al final. Yo te mentiría si dijera que fue una conversación, porque me dediqué más bien a escucharlo, era hablar con la historia. Bueno, entonces al final de la conversación, yo le pregunto al primer ministro, dígame, ¿cómo resume usted su filosofía del punto de vista de Israel después de una larga conversación? Y me mira y me dice, mire, en una frase,
la indivisibilidad de la seguridad del Estado de Israel. Esa es la filosofía. Ahí no hay Netanyahu, no hay Ben Gurión, no hay Shimon Peres, que también estuve con él. Ese es el tema para Israel, ¿no? Y para la política exterior chilena, cerrando lo que me estabas preguntando, es cómo conciliar la seguridad del Estado de Israel con la autodeterminación del pueblo palestino. Eso ha sido tradicionalmente, históricamente y hasta el día de hoy la política exterior chilena. Ignacio Bócar, ex canciller de Chile, muchísimas gracias por conversar esta noche con nosotros. Que esté muy bien. Encantado, Matías. Buenas noches. Chao, gracias. Después de esta conversación que ustedes pueden revivir en nuestro portal de noticias 24horas.cl, nos vamos a una pausa, son las 2 de la mañana con 22 minutos. Siga con nosotros, ya volvemos. Ya volvemos con 24 Noche, con el 2 de la mañana con 29 minutos, ya estamos de regreso en 24 Noche. Vamos a hablar ahora de política. La oposición exigió la renuncia de la directora de presupuestos y van a acudir a la Contraloría por la ausencia del jefe de asesores del presidente Boric de una comisión investigadora del Congreso. El caso Convenios sigue generando consecuencias luego de que el Mercurio asegurara que van a ser citados a declarar como imputados el exministro Giorgio Jackson, el jefe del segundo piso Miguel Crispi y la directora de presupuestos Javiera Martínez. Están invitados a declarar, señor Jackson y Crispi, si es efectivo o no. No estamos en condiciones de entregar información detallada acerca de las diligencias que van a decretarse. No lo descartó, tampoco lo confirmó. En el nuevo capítulo del caso Convenios, 3 nombres siguen siendo protagonistas. El exministro Giorgio Jackson, el jefe del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, y la directora de presupuesto, Javiera Martínez. Los 3 militantes de Revolución Democrática, los 3, según el diario El Mercurio, serían citados a declarar en calidad de imputados. Información que complica a La Moneda, la que públicamente no puede ser ratificada o desechada por el carácter secreto de la investigación. Tampoco se puede descartar hasta el momento de que estas personas pudiesen ser tal vez citadas a declarar más adelante. Como le señalo, no puedo descartarlo ni afirmarlo. Diligencia solicitada por querellantes del Partido Republicano en agosto pasado, que solicitaron investigar eventuales incumplimientos en el control del uso de fondos públicos. En el texto solicitaron la presencia de Jackson, Crispi y Martínez, a lo que, según el medio, accedió el Ministerio Público. El ministro Jackson, a través del comité de auditoría, ¿cierto?, tenía la función de allanar el camino para este mecanismo. La directora de presupuesto tenía la función de distribuir o de asignar los presupuestos, y el hoy día jefe de asesores del presidente, ex subdere, tenía la función de distribuir esos presupuestos para, bueno, lo que todos conocemos. No nos sorprende porque esto iba a pasar. O sea, se hace noticia de algo que sabíamos que iba a suceder, ¿no? Y que la verdad es que todavía ni siquiera se ha oficializado que suceda. Pero si sucede, era algo natural que iba a pasar, normal, porque es parte del procedimiento. Por el caso Convenios, Giorgio Jackson abandonó el gobierno. El problema para La Moneda es que Crispi cumple un rol estratégico en Palacio y Javiera Martínez, por estos días, es quien tramita en nombre del Ejecutivo el presupuesto 2024. Quiero quedarme con el ambiente que tuvimos ahora en la Comisión de Hacienda, que también la hemos visto en la Comisión Mixta de Presupuestos la semana pasada. Entonces, toda mi cabeza hoy día está en función de sacar adelante el proyecto de presupuesto. El caso de Javiera Martínez aumentó la tensión en el Congreso. Para la oposición, su continuidad parece un escollo insalvable, como manifestó Chile Vamos en una carta. En ella reiteraron la conveniencia de removerla de su cargo o al menos eximirla de la discusión presupuestaria. No queremos enfocar la discusión presupuestaria solamente en una persona, sino que en las necesidades del país. ¿Van a dejar entrar a Javiera Martínez a la sala cuando se discute el presupuesto? Mire, cualquier diputado de los 155 se puede oponer, basta uno solo. Y por lo tanto, ese es el tema. El tema es que el ánimo está claramente definido en esta carta. Los cuestionamientos son igual de intensos por Miguel Crispi. Su presente y eventual citación a declarar ha provocado que incluso desde el oficialismo se exija su salida. Es impresentable que el jefe de asesores del presidente de la República tenga que declarar como imputado en una causa. Esto era previsible que pasara y yo espero que él dé un paso al costado. Se le debe pedir la renuncia al jefe de asesores del segundo piso porque no es posible que, estando en calidad de imputado, no sea capaz de dar la cara respecto de cuál es su rol
en el caso Convenio. Emplazamiento por su ausencia en la Comisión Especial Investigadora de la Cámara, que se desarrolló el pasado 3 de octubre, porque validó un convenio entre el Gobierno Regional de Antofagasta y la Fundación Procultura cuando era subsecretario de Desarrollo Regional, o cuando se enteró del caso Democracia Viva. Son algunas de las dudas. Querer generar la sensación de duda lo que se está tratando de hacer. Pero nosotros, porque nosotros, discúlpeme, lo fijó y fue transparente y claro. No, si usted, pero es que si usted no le basta la palabra del presidente, es un problema. No es un tema que me basta, no. Sí, es que lo que pasa es que el presidente dijo cuándo y cómo se había enterado, cuándo llegó la información. El insistir en que hay una otra versión es poner en duda la palabra del presidente de la República. Por todo esto, Crispy fue citado nuevamente este jueves al Congreso y anunció que no asistirá. Es una provocación a este Congreso Nacional y se envíen estos informes o esta petición a la Contraloría y se puedan tomar sanciones que incluso, tengo entendido, pueden llegar a la destitución del jefe del segundo piso. Contactados por 24 Central, los 3 aludidos aseguran no haber sido citados a declarar por el Ministerio Público. Vamos a cambiar de tema, nos vamos hasta la región de Valparaíso. En medio de polémica comenzó el retiro de enseres desde las torres afectadas por 2 socavones en Reñaca. Propietarios se negaron a firmar un cuestionado permiso notarial que exime de responsabilidad a las autoridades en caso de un eventual colapso estructural durante esta mudanza. La mañana partió con uno de los momentos más esperados desde hace semanas en el sector de Cochoa. Fin a la cadena y el candado para dar inicio al retiro de enseres por parte de los propietarios afectados por los socavones en Costa Montemar. ¿Qué sacar usted en particular hoy día, vecino? Básicamente de documentos y cosas de ese estilo. ¿Vieron cómo es el protocolo para entrar? Es un protocolo, que si suena una alarma, que si suena la otra. 120 minutos debidamente cronometrados para entrar y recuperar lo que abandonaron hace más de 30 días atrás, cuando debieron desalojar los edificios Santorini y Miramar. El despliegue se extenderá por 20 días a contar de este miércoles. Eso sí, bajo un estricto protocolo de mudanza que incluye la firma de un permiso notarial que desató la polémica. Vinieron con una documentación, los únicos que entraron. ¿Y cómo funciona? ¿Quienes entran le mandan una lista, una nómina? Por correo va a estar llegando. Nómina a la que se añade una declaración jurada, en la que los residentes deben renunciar a presentar acciones legales en caso de un eventual colapso estructural o accidente provocado durante el retiro de enseres. En el documento, además, los firmantes eximen de responsabilidad a las autoridades en caso de daños o perjuicios. La cláusula generó molestia. Yo no voy a firmar nada todo el tiempo, estar esperando y para que después nadie se haga responsable del que uno entra. Entonces, sí, encuentro que no corresponde. Si es por eso, hubiéramos entrado hace un mes atrás sin esperar nada. Entonces, todo esto es una burla, la verdad. Creemos que después de un mes es demasiado. Una rigurosa condición establecida por las autoridades, que es requisito obligatorio para todos aquellos que precisen acceder a las torres. Ellos tienen que manifestar esa voluntad y ese conocimiento de que están ingresando a una zona de riesgo. No tengo más información de lo que usted indica de que estarían obligando a las personas a firmar. Yo creo que las personas en Chile tienen la capacidad de expresar sus reclamos ante tribunales y ante la justicia en la medida que lo estimen apropiado, y eso es un derecho y que nosotros naturalmente vamos a respetar. Complejo escenario en la zona cero de los socavones, bajo la atenta mirada de sensores de última generación preparados ante una eventual emergencia. Alerta de eventuales oscilaciones que incluso han establecido una alarma de evacuación. Eso sí, hay una emergencia, la gente tiene que evacuar. Prevenciones que siembran las dudas entre los propietarios sobre el futuro de sus enseres y departamentos en caso de una inminente amenaza. Se requiere para los propietarios una declaración o un acuerdo que sea mucho más claro en torno a si es o no es seguro. Existe una solicitud de condonación de dolo futuro que desde luego está prohibida en nuestro ordenamiento civil. Inicio de un protocolo de mudanza no exento de polémica. Retiro de enseres que se retomará este jueves a las 10 de la mañana. Eso sí, solo para quienes accedan a firmar la cuestionada declaración jurada.
Y un intenso debate político ha generado un informe encargado por el Senado que cifra en 451 millones de dólares el monto que deben devolver las ISAPRES a los afiliados por cobros en exceso. Dicho monto equivale a 1/3 de lo planteado inicialmente por la Superintendencia de Salud y es por esto que varios parlamentarios acusan un intento de perdonazo. Yo pienso que deberían pagar porque han ganado mucho dinero. Igual yo tengo una enfermedad crónica que estoy en el GES y no sé qué va a pasar con uno. Son las sensaciones que manifiestan los afiliados a las ISAPRES en medio del complejo momento que atraviesa el sector. Una crisis que hoy vive nuevos episodios tras la entrega del esperado informe del Comité Técnico encargado por el Congreso. Primero podemos decir que estamos en una industria que desde el punto de vista financiero es frágil, pero por sobre todo a los miembros de la comisión lo que más nos interesa y nos mueve es a poder entender que esta fragilidad finalmente se puede traducir en lo más importante, que es una fragilidad sanitaria. Según los expertos, el monto que las ISAPRES deben devolver a los afiliados por cobros en exceso asciende a 451 millones de dólares, una cifra que dista bastante de los 1.400 millones de la divisa norteamericana que contempló en su momento la Superintendencia de Salud. Una diferencia de criterio que genera diversas reacciones políticas. La cifra que nosotros entregamos se sustenta, insisto, en la lectura o en la aplicación del literal, digamos, al tenor literal del fallo. Yo creo que hay que ser primero claro y transparente en que no podemos estar abiertos a ocultar, a matizar, a maquillar un perdonazo de la ISAPRE. Nosotros somos contrarios a cualquier perdonazo, nosotros somos contrarios además a cualquier incorporación de recursos adicionales. Creemos que no pueden haber recursos adicionales del Estado para resolver la crisis. El informe de los expertos considera además el monto que cada ISAPRE debe devolver a sus afiliados. La lista es encabezada por Colmena con 121.000 millones de pesos. Le sigue la ISAPRE Cruz Blanca con 117.000 millones. Tras ellas vienen con Salud, Banmédica, Vida 3, Nueva Más Vida y Esencial, la aseguradora más nueva del sistema. El límite entre establecer una salida que dé un equilibrio al sistema y que no sea considerada, como ya algunos parlamentarios lo han planteado, como un salvataje a las ISAPRE es el gran obstáculo que va a tener que sortear este proyecto de ley corta. Informe que no es vinculante, pero que al ser firmado de manera transversal por diversos actores, busca ser un insumo para la ley corta con la que se pretende cumplir el fallo dictado por la Corte Suprema que ordenó restituir cobros en exceso y ajustar la denominada tabla de factores. Le quiero dar tranquilidad al público, que aquí no está dicha la última palabra, que recién ahora entramos en la recta definitiva de lo que es un escenario de votación de una ley para los chilenos, donde queremos que haya justicia, donde queremos que ojalá haya sustentabilidad. La Comisión de Salud del Senado espera comenzar a votar, en particular la ley corta de las ISAPRES, el próximo lunes 23 de octubre. Y tras días de negociaciones, finalmente la comisión experta no llegó a un acuerdo transversal para hacer mejoras a la propuesta constitucional. Este jueves el Pleno va a discutir y votar las observaciones realizadas al texto y a continuación vamos a revisar parte de las declaraciones. Lamentamos no haber llegado a acuerdos en temas muy importantes. Lamentamos ver que vamos en camino a presentarle a la ciudadanía un texto que tiene graves deficiencias, que nos impone a todos una moral de un solo grupo, que seguirá perpetuando los mismos problemas de desigualdad en educación, en salud y en pensiones con nuevas redacciones. No se logró un acuerdo total y por eso no estamos triunfantes y clamando el éxito, pero sí hemos dado un paso adelante en amplitud y en mejorías concretas al texto del Consejo. Y eso se acredita con hechos. Y en el balance hídrico, desde la Dirección Meteorológica de Chile informaron que este año hubo condiciones de lluvia sobre lo normal, esto en el marco del fenómeno de mega sequía de estos últimos 14 años. Además, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, confirmó que para el verano próximo está garantizado el consumo humano de agua en regiones con riesgo de sequía. Vamos a escuchar a continuación sus palabras.
Estos eventos posiblemente estuvieron relacionados con el evento del Niño, que actualmente nos acompaña desde el mes de julio del 2023. Y de acuerdo a las proyecciones internacionales, se espera que este niño esté en desarrollo durante el trimestre de verano, diciembre, enero, febrero, con un 99% de probabilidad. Podemos dar seguridad bastante amplia respecto al abastecimiento del consumo humano de agua en las regiones de Coquimbo, de Valparaíso y de la región metropolitana, que son las regiones con mayores riesgos. 2 de la mañana con 43 minutos, hacemos una nueva pausa en 24 noches y ya volvemos. Y nos estamos acercando ya al final de esta edición de 24 noches y les contamos que un día como hoy, 12 de octubre, hemos presentado